Aferencias parasimpáticas sacras, 263 aferencias parasimpáticas craneales, 264 reflejo barorreceptor, 266. Aferencias viscerales al sistema reticular activador, 266. El sistema sensitivo somático conduce información de los receptores sensitivos de la piel, las articulaciones y los músculos esqueléticos que permiten percibir y responder a estímulos procedentes del medio externo o de la postura o el movimiento del cuerpo. En paralelo con las vías somatosensitivas hay fibras que transportan información sobre el estado de los órganos viscerales. Esta información permite al organismo mantener la homeostasis mediante respuestas adecuadas a los cambios del medio interno. Receptores sensitivos viscerales. Los receptores sensitivos viscerales pueden clasificarse en nociceptores y receptores fisiológicos, tabla 19.1. Los nociceptores de las vísceras son las terminaciones nerviosas libres de las fibras A8 y C que se encuentran en el corazón y en los aparatos respiratorio, digestivo y urogenital, tabla 19.1. Estos receptores responden a estímulos que tienen la posibilidad de dañar el tejido o a estímulos que se deben a la presencia de tejido dañado. Por ejemplo, los estímulos mecánicos intensos como la excesiva distensión o la tracción, la isquemia y compuestos endógenos, como la bradicinina, las prostaglandinas y los iones de hidrógeno y de potasio, pueden activar los nociceptores viscerales y producir dolor. Estos receptores indican los cambios en las estructuras viscerales que se producen a consecuencia de procesos patológicos, como la isquemia miocárdica o la apendicitis, o situaciones benignas, como los cólicos gastrointestinales o la sensación de distensión abdominal. Muchas veces el dolor visceral se describe como difuso y difícil de localizar, y con frecuencia es referido a una localización corporal somática suprayacente, como se comenta más adelante en este mismo capítulo. Los receptores fisiológicos responden a estímulos inocuos y controlan continuamente el funcionamiento de las estructuras viscerales. Estos receptores median también reflejos viscerales normales, como el reflejo barorreceptor. Son ejemplos de receptores fisiológicos: 1. Los mecanorreceptores de adaptación rápida, 2. Los mecanorreceptores de adaptación lenta y 3. Diversos tipos de receptores especializados. Los mecanorreceptores de adaptación rápida, tabla 19.1, informan de la aparición de fenómenos dinámicos, como el movimiento o los cambios bruscos de presión. Esta clase de receptores están presentes en órganos de las cavidades torácica, abdominal y pélvica. En la cavidad torácica están representados por las terminaciones nerviosas libres que existen en los epitelios de las vías respiratorias pulmonares. Como estas terminaciones nerviosas son sensibles a la presencia de partículas inhaladas, se las conoce como receptores de la tos. El tamaño y la localización de los mecanorreceptores de adaptación rápida de las cavidades abdominal y pélvica son muy diversos, y pueden tener cápsula o no. El principal ejemplo de mecanorreceptor de adaptación rápida es el corpúsculo de Pacini. Los mecanorreceptores de adaptación lenta, tabla 19.1, informan de la presencia de distensión o tensión en el seno de una estructura visceral. Estos receptores, que habitualmente no tienen cápsula, se encuentran en las capas de músculo liso de las vías aéreas pulmonares y de las vísceras huecas abdominales y pélvicas. Proporcionan los brazos aferentes de algunos reflejos viscerales, por ejemplo de los reflejos de vaciado del recto o de la vejiga. Los mecanorreceptores de adaptación lenta también son esenciales para la percepción de plenitud en ciertas vísceras, como el estómago o la vejiga. Determinados receptores especializados, tabla 19.1, son exclusivos del sistema viscerosensitivo. Son los barorreceptores, quimiorreceptores, osmoreceptores y receptores térmicos internos. Se encuentran barorreceptores Fig. 19, L4, en las paredes del arco aórtico y del seno carotídeo, y responden al aumento o a la disminución rápida de la presión arterial. Para que los barorreceptores lleven a cabo esta tarea de manera eficaz, la presión arterial debe estar comprendida entre 31,50 mILLIMETROFMERCURY. Los quimiorreceptores Fig. 19.1b se encuentran en unas estructuras denominadas cuerpos carotídeos, en la bifurcación de la arteria carótida común, y en los cuerpos aórticos, en el arco aórtico, y se activan por las variaciones de la composición de la sangre arterial, como los cambios de presión parcial de oxígeno y de dióxido de carbono, y del pH.
En el hipotálamo existen otros receptores viscerales especializados, quimioreceptores, osmorreceptores y receptores térmicos internos, que se activan por cambios bioquímicos o de osmolaridad de la sangre, o por cambios de la temperatura de la sangre que circula por el hipotálamo. Se considera que las neuronas del hipotálamo que responden a estos cambios alterando sus tasas de activación son las células receptoras. Fibras sensitivas viscerales. Tradicionalmente se ha considerado que las divisiones simpática y parasimpática del sistema nervioso vegetativo, visceromotor, V-CAP 29, solo están formadas por fibras visceromotoras, eferentes viscerales, EV. Estas fibras viajan por nervios simpáticos como los nervios esplácnicos y cardíacos, o por nervios parasimpáticos, como los nervios vago y pélvicos. Pero estos nervios simpáticos y parasimpáticos también contienen fibras viscerosensitivas, aferentes viscerales, avenida que intervienen en muchas funciones importantes. En este capítulo, los términos aferente simpático y aferente parasimpático se emplean para describir las fibras viscerosensitivas contenidas en los nervios simpáticos y parasimpáticos, respectivamente. Además de su concisión, este tipo de descripción sigue la terminología introducida por Langley, un pionero en los estudios del sistema nervioso vegetativo. Las fibras aferentes viscerales tienden a predominar en los nervios parasimpáticos y a ser comparativamente escasas en los simpáticos. Por ejemplo, más del 80% de las fibras del nervio vago, un nervio parasimpático, son viscerosensitivas, mientras que menos del 2,0% del nervio esplácnico mayor, que es simpático, son aferentes viscerales. La mayor parte de las fibras aferentes viscerales, 90%, simpáticas y parasimpáticas, son amilínicas o poco mielinizadas, por lo que se trata de fibras de conducción lenta. 260-2014. Elsevier España, S.L. reservados todos los derechos. Derecho de autor. ELSEVIER. FOTOCOPIARSIN. AUTORIZACION. ESUN. DELITO. Tabla 19, 1 Clasificación de los receptores nociceptivos y fisiológicos de las vísceras y sus estímulos correspondientes. Receptores sensitivos. Viscerales estímulo correspondiente nociceptores median el dolor visceral corazón. Fibras aferentes A8 y C prostaglandina, PGE2, iones de hidrógeno, bradicinina, iones de potasio, isquemia. Aparato respiratorio. Receptores de la irritación pulmonar, fibras A8. Aerosoles y gases irritantes. Estímulos mecánicos receptores J, fibras C, capsaicina, congestión o edema pulmonar, irritantes inhalados. Aparato digestivo. Mecanorreceptores de adaptación rápida, mecanorreceptores de adaptación lenta. Quimiorreceptores. Fibras A8 y C. Irritación de la mucosa, distensión, contracción fuerte, torsión, tracción, distensión abdominal, calambres, apendicitis, impactación de heces. Aparato urogenital. Nociceptores polimodales C. Estímulos mecánicos intensos, calor nocivo, sustancias químicas algésicas. Receptores fisiológicos controlan el estado fisiológico de las vísceras, median en los reflejos. Viscerales. Mecanorreceptores viscerales de adaptación rápida movimiento, cambio brusco de la presión. Mecanorreceptores viscerales de adaptación lenta. Distensión, tensión. Varorreceptores aumento o disminución de la presión. Arterial quimiorreceptores cambios de los niveles de oxígeno, dióxido de carbono y de iones de hidrógeno. Osmorreceptores cambios de la osmolaridad sanguínea receptores térmicos internos cambios de la temperatura de la sangre circulante. Desde el punto de vista de la información sensitiva visceral, existe un reparto de funciones entre las divisiones parasimpática y simpática. En este sentido, la información que se origina en los receptores fisiológicos, información inocua, se transmite principalmente por los nervios parasimpáticos. Sin embargo, la información de los nociceptores se transporta casi exclusivamente por nervios simpáticos. Este dato tiene aplicación en el tratamiento del dolor intratable causado por enfermedades que afectan a las vísceras abdominales.
Por ejemplo, la inyección de una sustancia que bloquea los potenciales de acción de las fibras nerviosas que pasan por el plexo celíaco puede, en algunos casos, aliviar el dolor asociado al cáncer de páncreas terminal. Vía ascendente de las AFRENCIAS simpáticas. Las fibras aferentes que transportan información nociceptiva de las vísceras torácicas y abdominales viajan por los nervios cardíacos y esplácnicos, Fig. 19.2. Por ejemplo, las fibras sensitivas primarias que se originan en el estómago se incorporan al nervio esplácnico mayor, entran en el tronco simpático y atraviesan un ramo comunicante blanco para unirse al nervio espinal. La información nociceptiva procedente de las vísceras pélvicas como la próstata y el colon sigmoideo se transporta por fibras viscerosensitivas que viajan a través del plexo hipogástrico y los nervios esplácnicos lumbares. Los somas celulares que dan origen a las fibras aferentes simpáticas se encuentran en los ganglios raquídeos de TIAL2, Fig. 19.2. Las prolongaciones centrales de estas fibras entran en la médula espinal por la división lateral de la raíz posterior. Pueden ascender o de. Figura 19.1. Representación esquemática de un varorreceptor A y de un quimiorreceptor B. El varorreceptor se encuentra en la adventicia, entre las fibrillas de colágeno y elásticas. Este receptor modifica su frecuencia de descarga en respuesta a variaciones de la presión arterial. El quimiorreceptor está compuesto por células receptoras y numerosas terminaciones aferentes con las que contacta. Los cambios bioquímicos sanguíneos provocan respuestas en la célula del receptor que dan lugar a un potencial de acción en la terminación aferente subyacente. Sender uno o dos segmentos medulares por el tracto posterolateral antes de terminar en las láminas I y V o 7 y 8. Las células de las láminas I y V se proyectan principalmente al lado contralateral formando parte del sistema anterolateral, SAL, mientras que las neuronas de las láminas 7 y 8 se proyectan bilateralmente como fibras espinoreticulares. Además, algunas fibras viscerosensitivas primarias terminan en somas simpáticos preganglionares localizados en la columna celular intermediolateral de los segmentos TIAL2, Fig. 19.2. Los axones de estas células, a su vez, salen por la raíz anterior como fibras simpáticas preganglionares EV. En general, las fibras viscerosensitivas que entran en la médula espinal en un segmento determinado se originan en las estructuras que reciben información EV del mismo segmento medular, Fig. 19.2. Por ejemplo, las fibras viscerales aferentes del estómago entran en la médula espinal por las raíces posteriores de T5 a T9 y terminan en los mismos segmentos medulares que transportan la señal eferente visceral hacia el estómago. Proyecciones al tálamo. Algunas neuronas que se encuentran en las láminas I y V reciben información nociceptiva de fibras aferentes simpáticas y envían sus axones en sentido rostral por dos vías del SAL, Fig. 19.3. Algunas fibras cruzan por la comisura blanca anterior y suben por el SAL, mientras que otras ascienden por este hacen el lado ipsilateral. Estas fibras del SAL terminan en el núcleo ventral posterolateral, VPL, del tálamo, que a su vez envía proyecciones a la parte inferolateral del giro postcentral, el opérculo parietal, y al córtex insular, Fig. 19.3. Estas regiones concretas del córtex cerebral codifican la procedencia de esta información nociceptiva visceral. Pero el dolor visceral está mal localizado o carece de una representación detallada punto por punto porque la densidad de receptores es baja y los campos receptivos correspondientes son grandes, por lo que la información converge en la vía. Por eso no es posible distinguir, por ejemplo, si el dolor procede del estómago o del duodeno, solo se puede determinar que proviene de la parte superior del abdomen, dolor epigástrico. Figura 19.2. Fibras aferentes simpáticas sensitivas primarias, rojo, en relación con células de los tractos del asta posterior, verde, que transportan información visceral al tálamo y a las neuronas eferentes viscerales generales, azul. Proyecciones a la formación reticular. Además de la vía directa que va al tálamo y al córtex sensitivo a través del SAL y del VPL, hay rutas indirectas que pasan a través de la formación reticular por las cuales la información nociceptiva visceral puede llegar al córtex. La formación reticular recibe impulsos espinoreticulares principalmente de las láminas 7 y 8, y colaterales del SAL, Fig. 19.3.
A su vez, sus células envían proyecciones a niveles superiores del sistema nervioso central, transmitiendo así información viscerosensitiva de forma polisináptica a niveles progresivamente más altos del encéfalo. Las neuronas que se encuentran en la formación reticular y en la sustancia gris periacueductal terminan por proyectarse al hipotálamo y a los núcleos intralaminares del tálamo, Fig. 19, 3. Estos últimos grupos de células se proyectan al córtex. Las fibras reticulohipotalámicas viajan por el fascículo longitudinal dorsal, el pedúnculo mamilar y el fascículo telencefálico medial. El primero se origina principalmente en la sustancia gris periacueductal, y los otros dos lo hacen principalmente en la formación reticular mesencefálica. Los centros mesencefálicos reciben información sensitiva visceral y somática y, a través de sus proyecciones, los centros hipotalámicos se pueden ver influidos por ambos sistemas. Por ejemplo, la información viscerosensitiva originada por la distensión intestinal puede ocasionar un aumento de la frecuencia cardíaca o rubor cutáneo. Por otro lado, los estímulos somatosensitivos como los relacionados con el coito o la lactancia pueden aumentar la liberación de la hormona hipotalámica oxitocina. Dolor referido. El dolor referido es el fenómeno por el que estímulos dolorosos que se originan en una estructura visceral, como el corazón o el estómago, son percibidos por el paciente como si procedieran de una porción somática de la pared corporal como la piel, los huesos o los músculos esqueléticos, Fig. 19, 4. Aunque este dolor referido puede enmascarar el verdadero origen de la información, ciertos patrones de dolor referido son clínicamente útiles para el diagnóstico de las enfermedades de determinadas vísceras. Por ejemplo, el dolor torácico, que en ocasiones se percibe como presión intensa, que se extiende por el brazo izquierdo puede ser indicativo de un problema cardíaco grave. Un trastorno gástrico puede percibirse como dolor en la zona epigástrica. El dolor visceral se transmite por fibras sensitivas simpáticas y es referido típicamente a las estructuras somáticas cuyas aferencias entran en la médula por las mismas raíces posteriores. Se cree que en el mecanismo que subyace al dolor referido interviene una convergencia de información aferente somática y visceral en grupos de neuronas del asta posterior, cuyos axones ascienden a niveles superiores del sistema nervioso central, Fig. 19, 5. Normalmente, una fibra nociceptiva visceral PEJ, procedente del corazón, hace sinapsis en células del tracto espinotalámico cuyos axones se proyectan al VPL, y desde ahí la información se transmite a áreas viscerales del córtex sensitivo. En consecuencia, esta información sensitiva se percibe como si procediera de la profundidad de las cavidades del organismo, PEJ, de la cavidad torácica, Fig. 19, 5a. Pero también las colaterales de las fibras aferentes viscerales pueden hacer sinapsis en las células de los tractos del asta posterior y activarlas, son células que suelen transmitir solo información somatosensitiva, Fig. 19, 5b. En este caso, las células de los tractos son activadas por colaterales aferentes viscerales pero envían información a través del VPL a una parte del córtex somatosensorial que representa a las estructuras de la pared corporal, Fig. 19, 5b. Por eso el dolor es referido a la superficie del cuerpo, Fig. 19, 4, y se identifica como procedente de ella, aunque el estímulo se origine, en realidad, en una estructura visceral. Dolor anginoso. El dolor referido puede aparecer acompañando a enfermedades que afectan a cualquier órgano interno, pero la mayor parte de las veces se asocia a enfermedades cardíacas, Fig. 19, 4. El dolor causado por una cardiopatía se denomina angina. En aproximadamente el 80% de los pacientes la angina se percibe inicialmente como una desagradable sensación de opresión que se origina detrás del esternón. Esta molestia también puede percibirse como un dolor que se irradia bajando por el brazo izquierdo o, más raramente, por los dos brazos. Solo en ciertas ocasiones se ha señalado que el dolor se irradió bilateralmente al cuello, la mandíbula y las articulaciones temporomandibulares. Su predilección por el lazo izquierdo del tórax o su extensión al brazo izquierdo refleja la predominancia de la enfermedad miocárdica en Derecho de autor. ELSEVIER. FOTCOPIARSIN. AUTORIZACION. ESUN. DELITO. Núdeo ventral. Posterolateral hipotálamo fibras reticulotalámicas.
Sustancia gris periacueductal. Fibras reticuloreticulares. Colaterales procedentes del. Fibra simpática aferente primaria. Sistema. Anturotate RAL, SAL. Fibras. Reticuloespinales raíz posterior. Diversas áreas del córtex cerebral opérculo. Figura 19, 4. Áreas de la superficie en las que se suele referir el dolor procedente de las estructuras profundas correspondientes. Figura 19, 3. La información aferente visceral ascendente viaja por el sistema anterolateral, verde, y por vías polisinápticas a través de la formación reticular del tronco del encéfalo, gris. Estas fibras influyen en diversas áreas específicas del córtex cerebral. El lado izquierdo del corazón. En consecuencia, la nocicepción procedente del lado izquierdo del corazón es referida al lado izquierdo del cuerpo. Como la angina suele percibirse como dolor torácico, incluidos el esternón y los músculos pectorales, suele denominarse angina de pecho. En la figura 19, 6 se muestran las vías que intervienen en el dolor anginoso. Las fibras aferentes del corazón entran en el tronco simpático por los nervios cardíacos cervicales y torácicos. Los nervios cardíacos cervicales se unen a la cadena simpática en los ganglios cervicales superior, medio e inferior, mientras que los nervios cardíacos torácicos se unen a los ganglios simpáticos relacionados con los nervios espinales TIATE 5, Fig. 19, 6. Estas fibras sensitivas viscerales primarias entran en la médula espinal y terminan en las láminas I y V del asta posterior. Estos mismos segmentos medulares también reciben información somatosensitiva cutánea de los dermatomas de la pared torácica y del B. Figura 19, 5. Circuitos que intervienen en el dolor referido. Las fibras aferentes somáticas, azules, y viscerales, rojas terminan en células de los tractos que transportan sus respectivos tipos de información al tálamo, A. Las colaterales procedentes de las fibras aferentes viscerales, avenida, pueden activar células de los tractos que suelen transmitir información aferente somática, AS, B. El centro interpreta que esta señal se ha originado en la pared del cuerpo. Brazo, Fig. 19, 6. Las células de los tractos que se encuentran en el asta posterior y que reciben información principalmente somatosensitiva también se pueden activar, como ya hemos indicado, por colaterales de fibras aferentes viscerales procedentes del corazón. Por eso el córtex cerebral interpreta que el dolor se origina en la superficie del cuerpo, en la parte superior del tórax o en el brazo, cuando en realidad el estímulo que ha producido la señal dolorosa se encuentra en una estructura visceral, el corazón. Vías de las AFRENCIAS parasimpáticas aferencias parasimpáticas sacras. Los nervios pélvicos son parasimpáticos y contienen fibras sensitivas viscerales que alcanzan los segmentos medulares S2 a S4 y fibras. Corazón. Esófago. Diafragma. Figura 19, 6. Vías que median el dolor cardíaco y circuitos por los que el dolor cardíaco puede ser referido a regiones de la superficie de la pared del cuerpo. Preganglionares CV que se originan en estos segmentos. Estas fibras parasimpáticas sensitivas primarias atraviesan los nervios pélvicos, entran en los nervios espinales y tienen sus somas celulares en los ganglios de las raíces posteriores de S2 a S4, Fig. 19, 7. Muchas de las prolongaciones centrales cruzan a continuación la raíz posterior para entrar en la médula espinal. Pero muchas otras prolongaciones centrales, conocidas como fibras recurrentes, entran en la médula espinal atravesando la raíz anterior, Fig. 19, 7. Una vez en la médula, estas fibras sensitivas viscerales terminan en el asta posterior en la vecindad inmediata de las motoneuronas preganglionares eferentes viscerales. Las células del asta posterior transportan información sobre la distensión de la vejiga o del intestino, la sensación de plenitud, al núcleo VPL a través del SAL y de las vías espinoreticulares que ya hemos descrito y, a continuación, atravesando este núcleo talámico, llegan al córtex insular y opercular parietal, FIX. 19, 3 y 19, 6. De esta forma la vejiga llena se percibe y se interpreta como tal. La información ascendente desde las vísceras pélvicas también se deriva hacia el hipotálamo para el inicio de reflejos vegetativos supraespinales.
Los grupos de células EV de S2 a S4 que reciben aferencias sensitivas viscerales dan origen a los axones preganglionares parasimpáticos que hacen sinapsis en las neuronas posganglionares que se localizan en las vísceras pélvicas, Fig. 19, 7. Esta relación entre fibras sensitivas viscerales y los grupos de células EV a los que envían proyecciones forma la base de los reflejos vegetativos medulares. Aferencias parasimpáticas craneales. Los nervios craneales 3, 7, y X contienen fibras de motoneuronas parasimpáticas preganglionares EV, pero solo los nervios craneales 7, y X tienen ganglios sensitivos. De ellos, únicamente los nervios craneales y X glosofaríngeo y X vago poseen un número importante de fibras aferentes parasimpáticas. Las fibras aferentes viscerales que viajan por el nervio glosofaríngeo se originan principalmente en los quimioreceptores del cuerpo carotídeo y en los baroreceptores de la pared del seno carotídeo, Fig. 19, 8. Además, el nervio craneal X también transporta información nociceptiva y táctil desde la orofaringe, la zona general de las tonsilas palatinas. Estas fibras sensitivas forman el brazo aferente del reflejo del vómito. El cuerpo carotídeo está compuesto por elementos neurales especializados, los quimioreceptores, y está inervado por ramas viscerosensitivas del nervio glosofaríngeo. Dentro del cuerpo carotídeo, estos quimioreceptores se localizan cerca de una red de capilares fenestrados. Por ello responden a cambios de la presión parcial de oxígeno y de dióxido de carbono arteriales, al pH sanguíneo y a fármacos. Los baroreceptores carotídeos se localizan en la pared del seno carotídeo y responden a los cambios bruscos de la presión arterial, Fig. 19, 8. El arco aórtico también contiene quimioreceptores y baroreceptores de estructura y función similares a las que se encuentran en el cuerpo y el seno carotídeos. No obstante, estos receptores especializados están inervados por ramos aórticos o cardíacos del nervio vago. Derecho de autor. ELSEVIER. FOTCOPIARSIN. AUTORIZACION. ESUN. DELITO. Ramo Ventia. Nervio pélvico. Ramo. Comunicante gris. Ganglio de la cadena simpática. Útero. Segmento medular. S2, S4. Sistema. Anterolateral. Y fibras espirtorreticulares. Ganglio. Raquídeo. Nervio espinal. Hitin. Ramo dorsal fibra aferente visceral genera. Fibra preganglionar eferente visceral general. Figura 19, 7. Se muestran fibras parasimpáticas sensitivas primarias, rojo por toda su trayectoria en relación con las células de los tractos del asta posterior, verdes, y con neuronas eferentes viscerales generales, gris. Figura 19, 8. El núcleo del tracto solitario recibe fibras viscerosensitivas por los nervios glosofaríngeo, y X, y vago, X, y envía proyecciones a diversos núcleos. Aquí se han destacado las entradas al núcleo desde los baroreceptores carotídeos y aórticos. A través de estos nervios, el núcleo del tracto solitario recibe información de los receptores sensitivos periféricos de muchos otros tipos y de diferentes localizaciones, rojo igual a fibras aferentes viscerales, azul igual a fibras eferentes viscerales, gris igual a células de los tractos. Las fibras del nervio vago transmiten gran variedad de información fisiológica procedente de las vísceras torácicas y de todas las vísceras de la cavidad abdominal por encima de la flexura esplénica del colon. Estas fibras vagales transportan información sobre el estado funcional de dichas estructuras, pero no se encargan de conducir el dolor. Las fibras viscerosensitivas periféricas que viajan por los nervios glosofaríngeo y vago entran en el cráneo por el foramen yugular. En este foramen se encuentran un ganglio superior y otro inferior de cada nervio, Fig. 19, 8. Los somas de las neuronas viscerosensitivas primarias, avenida, se encuentran en el ganglio inferior, mientras que el nervio tosolaríngeo nervio vago. Núcleo solitario. Núcleo motor dorsal del vago. Y asterisco núcleo. Ambiguo, bulbo. Anterolateral T mayor que 1 nervio vago. Parasim. Pregang. CCIML. Sim. Pregang. 1. Parasim posgang.
SM postgang. J. J. Respuesta vasodepresora. I. Ecuena cardíaca. Palo de diamantes respuesta vasopresora, y presión arterial, T. Frecuencia cardíaca. T. Presión arterial. Figura 19, 9. Representación esquemática de las vías que median en las respuestas vasodepresora y vasopresora. Las partes iniciales de esta vía se muestran en la figura 19, 8. CCIML, columna celular intermedio lateral. Superior aloja los somas de las neuronas somatosensitivas primarias, aferencias somáticas, AS generales. Las prolongaciones centrales de las fibras viscerales primarias de los nervios craneales y X entran en el bulbo, forman el tracto solitario y hacen sinapsis con las neuronas del núcleo solitario adyacente, Fig. 19, 8. Algunas de estas fibras utilizan la sustancia P y la colecistoquinina como transmisores.